Hola a todos de nuevo. En esta clase vamos a ver qué ajustes podemos aplicar a nuestros textos para que se ajusten un poquito mejor a lo que necesitemos dentro de nuestra infografía. Dependiendo del destino de nuestra infografía, tendremos que poner unos textos de un tipo o de otro. Por ejemplo, si vamos a hacer una infografía para Instagram, seguramente tengamos que tener unos textos un poquito más grandes para que sean un poco más visibles. Y en cambio, si va a ser para impresión, seguramente sean unos textos más pequeños, ¿vale? He preparado un ejemplo para que podamos ver esto. Entonces, si fuéramos a hacer esto para impresión, este texto, lo normal es que el tamaño de aquí lo pongamos entre unos 9 y unos 11 puntos, ¿vale? Esos suelen ser los tamaños que suelen funcionar para impresión. También dependerá mucho de la tipografía que hayamos escogido, porque hay tipografías que están preparadas para que sea uno de los tamaños el que sea mejor a la hora de imprimir. Entonces, aparte de esto, podemos también generar una serie de alteraciones dentro de este texto para que quede mejor dentro de la infografía, y para ello tendremos que tener activados los paneles carácter y párrafo, que son estos dos, ¿vale? Y si no los tenemos por aquí, pues podemos ir a texto, paneles y podemos activarlo aquí, ¿vale? Entonces en el panel primero vamos a seleccionar el texto y en el panel carácter tenemos una serie de opciones. Para este párrafo es muy interesante la opción del interlineado, ¿vale? El interlineado lo que hace es que sean un poco más anchos o más estrechos los espacios que tenemos dentro del texto. Entonces ahora está en automático, pero podemos ir seleccionando estas opciones y vamos viendo cómo va quedando más estrecho o más ancho. O también podemos utilizar esto como un tirador si hacemos clic y lo dejamos pulsado y vamos deslizando, ¿vale? Entonces, dependiendo de nuestro espacio y de cómo queramos usarlo, pues podemos jugar con estos parámetros. Yo de momento lo voy a dejar en automático, ¿vale? Y esto por un lado, en cuanto a párrafos. Por otro lado, también vemos que aquí el texto está alineado a la izquierda, en bandera, pero puede haber veces que a lo mejor lo queramos también centrado, o lo queramos en un lado, ¿vale? Y también lo podemos necesitar justificado. Para justificar el texto tenemos que ir al panel de párrafo y aquí tenemos las opciones, ¿vale? Justificado a la izquierda, justificado en el centro y justificado a la derecha. Lo normal es que al justificar el texto puede haber líneas que estén demasiado separadas, como es este caso, ¿no? Esta línea está un pelín más separada, las letras están más separadas que en el resto de palabras. Entonces, para evitar esto, lo que deberemos hacer será darle a clic aquí, a separar, y entonces nos separará las palabras que pueda separar, como ha hecho con esta, para que quede un poco más uniforme todo, ¿vale? Dependiendo de lo que necesitemos, pues podremos separarlo o no. Y después también tendremos aquí opciones de aplicarle sangrado al texto por el lado o a la primera línea, ¿vale? También puede que esto nos interese en algún caso. Vale, y esto en cuanto a párrafos, de texto. Y ahora vamos a ver qué opciones tenemos a la hora de editar nuestro título. Tenemos aquí este título preparado, ¿vale? Voy a ensanchar un poco más estos lados. Entonces podemos ir al panel de carácter y aquí tenemos otra serie de opciones que podemos utilizar. Entonces, una opción de ellas es esta de aquí, ¿vale? Que es el tracking. ¿Y qué es el tracking? Pues el tracking es la diferencia que existe entre todas las letras que tenemos en el título. Entonces, a medida que vayamos haciéndolo más grande, las letras se irán separando más, ¿vale? Y si lo hacemos más pequeño, pues obviamente se irán juntando más las letras. Esto puede ser muy interesante, podemos incluso jugar con que algunas palabras, o sea, algunas letras se junten, como nos ha pasado aquí. Y esto normalmente suele ser utilizado para títulos de películas, para títulos dentro de una publicación, etcétera, etcétera, para que quede todo un poco más oxigenado y un poco más elegante, digamos, ¿vale? Luego, por otro lado, voy a dejar esto en 0 como estaba, y por otro lado tenemos el kerning, ¿vale? El kerning es parecido al tracking, solo que se aplica simplemente a dos caracteres. Entonces, por ejemplo, si quiero que entre la U y la L sea un poco más estrecho, pues puedo ajustar aquí el kerning para que quede un poco más parecido al resto de espacios, ¿vale? Y esto siempre se va a mantener cuando ajustemos el tracking
ese ajuste de kerning se va a mantener también, ¿vale? A lo largo de todos los ajustes que hagamos. Entonces, jugando con el kerning y el tracking, podemos hacer que la distancia entre nuestras letras sea la que nosotros queremos y que sea la más correcta posible. Una vez ya sabemos cómo utilizar la tipografía y todos estos ajustes, vamos a dar paso al lettering y a ver cómo podemos hacer un lettering utilizando la herramienta pluma.